Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Bien, la política pública de vivienda es una de las facetas más débiles del estado del bienestar en España, porque los planes estatales, como este, la política de vivienda no se entiende como una política de carácter social, pública, sino que es eminentemente económica. Esa perspectiva económica de la vivienda explica que solo nos encontremos con una política de fomento y no tanto de intervención o control en el mercado inmobiliario. La burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 provocó una gran crisis financiera e inmobiliaria. A partir de entonces, los planes estatales de vivienda han ido girando hacia el alquiler. Sin embargo, no provocan cambios importantes por dos motivos fundamentalmente. Uno, el marco normativo que configura el mercado inmobiliario no sufre cambio y la vivienda sigue entendiéndose como una mercancía. Y dos, los recursos económicos de los planes estatales de vivienda, que nunca han sido generosos, en los últimos años han sufrido graves recortes. Esto nos sitúa lejos de los estándares europeos en relación a la vivienda en alquiler. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 sigue la misma senda que planes anteriores, tanto por las medidas propuestas como por la financiación aportada, en caída libre desde hace más de una década. Es un plan ficticio, no tiene financiación y sin financiación no hay medida que sirva para solucionar el problema. Resulta indignante que en una situación de emergencia habitacional el Estado apruebe un plan de vivienda que destina, como bien ha puesto de manifiesto el señor consejero, el 0,03% del PIB a posibilitar el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada, como consagra nuestro artículo 47 de la Constitución. Todavía resulta más indignante si recordamos que ha sido la falta de control público del mercado inmobiliario y financiero el que ha provocado la crisis más grave que ha sufrido este país. Las familias españolas han sufrido las dolorosas consecuencias y las entidades financieras, sin embargo, han sido las rescatadas. Lo que ha sucedido es que en los últimos 10 años el Gobierno ha recortado recursos económicos destinados al Plan Estatal de Vivienda del orden del 75%, más de 1.000 millones. En Europa se destina de media a políticas de vivienda 20 veces más que en España. En cuanto al parque público del alquiler asequible, se sigue sin apostar por la creación de un parque público de alquiler. No se contemplan nuevas formas de promoción de alojamiento, por ejemplo, sobre suelo dotacional. No se garantiza que en las operaciones de promoción el suelo siempre se quede en manos públicas, etcétera. Merece la pena recordar, además, que el Plan Estatal de Vivienda anterior, 2013-2016, durante sus cuatro años de vigencia, en colaboración con las comunidades autónomas, se promovieron en total, para toda España, 490 viviendas públicas de alquiler, lo cual nos parece bastante escaso. La ayuda a los inquilinos e inquilinas no puede constituir el programa central de un sistema público de vivienda porque eso no provoca ningún cambio en la configuración del mercado y no sujeta los precios. No existe oferta suficiente de vivienda en alquiler a un precio razonable. Ese es el verdadero problema a resolver, que haya oferta de vivienda asequible. Los recursos públicos deben dirigirse a la producción de un parque estable y suficiente de vivienda pública en alquiler. En cuanto a los desahucios, nada nuevo. No se garantiza la alternativa habitacional en los desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Solamente se deja en manos de las entidades financieras, a su criterio, la posibilidad de alquilar su vivienda vacía a personas que se encuentren en situación de desahucio. Durante 2017 se produjeron en España casi 100 desahucios al día por no pagar el alquiler, 4 cada hora. Más de 35.600 familias y particulares fueron desahuciados por ese motivo, frente a las 22.330 familias que perdieron la casa por no pagar la hipoteca. Es el 60% del total. La cifra resulta muy llamativa y, con el boom del alquiler que está viviendo este país, invita a pensar en cómo la fuerte subida de los alquileres ha acelerado los impagos y, por tanto, los desahucios. Y a eso tampoco se le ofrece ninguna solución.
Se sigue dedicando un porcentaje importante de los escasos recursos de este plan a la compra de vivienda y trasladando los recursos desde la hacienda pública al patrimonio privado. En cuanto a la rehabilitación, no se basa en el principio de concurrencia competitiva. Me explico. Por un lado, las ayudas no se dirigen a los grupos sociales más vulnerables con menos recursos, sino a cualquier persona propietaria, sea pequeño propietario o gran tenedor. Y el plan carece de medidas de control sobre las viviendas que disfruten de subvenciones públicas. Bien podrían dedicarse a pisos turísticos, mantenerse vacías o, si están alquiladas, subir a los inquilinos las rentas de esos pisos por las mejoras realizadas, provocando su expulsión. Ahora se abre el periodo de negociación entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas para la firma de convenios, ya que el plan establece como obligatoria la cofinanciación de esa ayuda. Así, de cada 100 euros en ayuda, el Estado aportará 70 y la autonomía 30. Hasta que dichos convenios no estén firmados, no se podrá ejecutar el plan y los ciudadanos no podrán comenzar a recibir esa ayuda. En cuanto a usted, señor consejero, en ocasiones ha declarado usted en comisión que el parque público andaluz es el más numeroso del Estado español, con 76.500 viviendas. Pero elude el detalle de que en Andalucía también es la comunidad autónoma con más población de todo el Estado. 76.500 viviendas para satisfacer la demanda habitacional pública de más de 8 millones de andaluces es una exigua cantidad, además del estado en el que se encuentra, al ser en general un parque envejecido. Además, en Andalucía hemos estado desde 2012 sin política autonómica sobre vivienda, en plena crisis económica y con miles de familias siendo lanzadas de sus casas por no poder hacer frente a la hipoteca o al pago del alquiler. Le hemos puesto ejemplos de medidas no económicas en la gestión de la vivienda protegida. Por ejemplo, le poníamos, se lo dijimos a usted, en Euskadi las viviendas protegidas son indescalificables, es decir, el Ejecutivo vasco impuso la calificación permanente de VPO para todas las viviendas protegidas. De esa forma, una vivienda protegida sufragada con dinero público jamás se convierte en un piso libre. Otro ejemplo de política pública no meramente económica es optar por la vivienda en alquiler frente a la vivienda en compraventa. Y otro ejemplo más, no meramente económico, sería aplicar de oficio la Convención de los Derechos del Niño en la instrucción de desahucio administrativo. En fin, la oferta de vivienda protegida de titularidad pública en Andalucía es menor que en otras comunidades, concentrada en las capitales de provincia, de una antigüedad considerable, con regímenes de calificación posiblemente vencidos y menguando por la renta sostenida de la misma. Según respuesta a solicitud de información escrita, su consejería ha vendido 1.200 viviendas de parque público residencial en los últimos años. ¿Cuál ha sido la tasa de reposición? Quiero recordar que del convenio de la Sareb y en contestación a una pregunta se nos decía que por el convenio de colaboración se habían suscrito 2 contratos de cesión. Señor consejero, la lista de espera de vivienda protegida en Andalucía alcanza a día de hoy 65.375 andaluzas que pueden llevar la friolera de 5 años esperando una vivienda ya no pública, sino simplemente protegida. Como conclusión de todo lo dicho, el Gobierno ha aprobado un plan sin recursos que confía de nuevo en el mercado libre de la vivienda como fórmula de acceso a ese bien de primera necesidad. No propone ni una sola medida de intervención sobre este mercado, ni siquiera regula adecuadamente el uso de las viviendas subvencionadas con dinero público. No se apuesta por un parque de alquiler público, seguimos con ayudas a la compra, lo que es muy grave y no da respuesta a la situación urgente que son los desahucios. Por supuesto, carece de perspectiva de género, ni una sola medida a destacar. Se olvida de las mujeres de los hogares monoparentales, es decir, de las personas que viven hoy en una situación muy precaria. En fin, lo dicho, malos planes que llegan desde el Gobierno central, pero no demasiada buena gestión desde Andalucía, que tiene transferidas las competencias. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tomará la palabra la señora Martínez Martín. Señoría, tiene la palabra.